Espero que estén bien, que estén siendo edificados en la palabra de Dios. Vamos a orar para presentar el hermano Elvis. El hermano Elvis va a tener la participación de la tarde, después de la comida, ya esos días que faltan, hoy, mañana y pasado. Así que vamos a orar por él, para que el Señor ponga palabra y le dé valor y fuerza para exponer su tema. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por otra oportunidad más de estar aquí juntos en paz, Señor, disfrutando de tu palabra y de la compañía y los alimentos y de todo lo bueno que tú has creado para tu iglesia y la hermandad. Te presentamos al hermano Elvis, que tú estés con él, Señor, hablando a través de él y enseñándonos cuál es tu voluntad acerca de la tecnología y tus hijos, que podamos, Señor, aprender cómo darle un uso apropiado a esta herramienta y entender los peligros y los daños que los abusos de la tecnología pueden traer, Señor. Te pido que suavices nuestros corazones, que crees un corazón humilde para poder recibir la verdad. Y ten misericordia de nosotros y danos fuerza porque somos débiles y dependemos de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Hermano Elvis. Muy buenas tardes. Que el Señor nos bendiga a todos. Para mí que de verdad es que es un placer, un honor y todo un privilegio hablar acerca de la palabra de Dios, que tenemos esa dicha de poder hablar acerca de la palabra de Dios. Como ya había dicho nuestro hermano Marcos, estos últimos 3 días vamos a estar hablando acerca de la tecnología a esta hora, pero hoy particularmente no vamos a hablar de la tecnología. Ahora bien, habiendo dicho esto, una preguntita. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece la palabra tecnología? Ninguna, cero, nada, en absoluto. ¿Verdad? No hablo de la tecnología. Por aquí vamos a hablar de la tecnología con base bíblica. Vamos a hacer como hablamos esta mañana, vamos a inferir qué es lo que Dios quiere para con nosotros con referente a el uso de la tecnología y cómo la tecnología influye en cómo el mundo funciona. Hablaremos de manera particular, cada uno como persona, y también en general como grupo, como país, como nación, como cristianos, como planeta completo, en el contexto de la tecnología. Pero para poder entender todo eso, debemos explicar algunos principios bíblicos. Debemos explicarlo y tenerlo bien claro. Y en base a esos principios bíblicos vamos a derivar ciertas conclusiones. Y con eso vamos a empezar. Esa es la agenda. Está dividida en 5 temas. Primero, vamos a hablar de los 2 reinos. Sabemos que hay un reino espiritual y que hay un reino terrenal. Y que hay un puente que une esos 2 reinos. Ese es uno de los principios que vamos a hablar. Bueno, dentro de ahí hay varios principios que vamos a detallar uno a uno. El segundo tema es el Espíritu de Dios. Eso va a tener sentido cuando lleguemos a ese tema. Tercero, el Espíritu del Anticristo. El tema número 4, presente y futuro. Es decir, presente de la tecnología y el futuro hacia dónde va. Y el último tema, el cristiano y la tecnología. Cómo nosotros como cristianos debemos acercarnos a lo que es la tecnología. Mis expectativas es que el día de hoy toquemos los primeros 3 temas, hasta el Espíritu del Anticristo. Mañana será dedicado al presente y futuro de la tecnología. Y ya para el último día hablaremos, ahí hablaremos cómo el cristiano debe interactuar con la tecnología. Porque hay muchas cosas que debemos tener claro primero antes de llegar ahí. Así que empecemos, ¿verdad? Con los 2 reinos. Sabemos que existen 2 reinos, un reino espiritual, que es invisible e inmaterial, y un reino terrenal, que es visible y material. Este concepto, del cual tanto habla la Biblia, ¿verdad? Que no vivimos según la carne,
sino vivamos según el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, que no es israelita el que lo es por fuera, según la carne, sino que es por dentro, según el Espíritu, por la fe y demás. Es algo que no es un concepto que no es solamente algo que el cristiano se ha acercado a tratar de entender. Han habido personas también, no cristianas, que han entendido, tratado de hacer sentido de esto. Y esto es porque Dios puso la ley, en nuestros corazones. Y uno de esos personajes en la historia fue Platón. Platón fue un griego, un filósofo de la antigua Grecia, que él escribió y habló acerca de lo que hay dos mundos. Está el mundo sensible. El mundo sensible es el mundo que uno puede tocar con los sentidos. Uno lo olfatea, lo ve, tiene tacto, lo oye. Ese es el mundo sensible, es decir, el mundo material. Y existe otro mundo que él describe que es el mundo de las ideas, que es el mundo de las ideas que le da forma a este mundo terrenal. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Este edificio, ¿qué fue primero? ¿El plano o el edificio? El plano fue primero, pero entonces el plano es una idea que luego se materializa. Ahora, cuando yo tomo el plano, que es una idea, y hago un croquis en una hoja, entonces ese croquis se vuelve lo que es un símbolo de algo que es inmaterial y que quiere volverse material. Agarren esa idea, que la vamos a usar mucho. Traducido al cristiano, ¿verdad? Es que lo que es espiritual le da forma a la materia. Tiene sentido, porque Dios es espíritu y Dios fue quien creó la materia. Nosotros somos espíritu, bueno, tenemos dos naturalezas, una espiritual y otra carnal. Pero si a esta carne le quitamos el espíritu, la carne muere. Es decir, lo espiritual es lo que mueve lo terrenal, es lo que le da vida, es lo que le da forma, es lo que lo impulsa. Bien, hay un puente que une estos dos mundos, el espiritual y el terrenal. Y eso en la Biblia se ve como simbología y como tipología. Vamos a explicar esos dos conceptos ahora mismo. Como me gusta explicarlo es cuando Jacob tuvo un sueño y soñó que había una escalera que venía de la tierra hacia el cielo y en esa escalera ángeles bajaban y ángeles subían. Era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Eso es un coro, por si no se lo saben. Ahora, yo pregunto, ¿la escalera que Jacob vio era literal una escalera? Pero eso no significa que no exista. La escalera existe. Y la manera en que nosotros podemos percibirlo en nuestra carne a través de la simbología que Dios nos da, a través de su palabra, a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito es quien nos lo ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo es el único que ha estado allá arriba, sabe cómo es todo, y viene aquí abajo y nos explica cómo es eso. Ninguno de nosotros podemos, bajo ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, ver cómo es el reino espiritual. Por lo tanto, no podemos simbolizarlo con algo terrenal. Pero Jesús sí puede. Nuestro Señor Jesucristo sí puede. Y toda la Biblia, usted escarba y va a ver que hay mucha simbología, que es la manera en la cual Dios trata con nosotros para que podamos entender realidades espirituales nosotros. Ese es ese puente que une lo terrenal y lo espiritual, la simbología y la tipología. Pero antes de pasar, vamos a definir qué es simbología y qué es tipología. Y aquí yo tengo algo escrito que lo voy a leer. Dice, imagina que eres un israelita en el año 1435 a.C. Han pasado casi 10 años desde aquel gran éxodo de la tierra de Egipto y unos días de celebrar la Pascua. Tu hijo de 7 años se acerca y te pide un favor. Padre, ¿podrías explicarme lo que significa esta gran ceremonia que festejamos cada año?
En ese momento, recuerdas las palabras de Dios que dijo por medio de su siervo Moisés y se las repites a tu hijo. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa ese rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Eso lo dice Éxodo capítulo 12, versos 26 y 27. Al terminar de responder, notas alegría en el rostro de tu hijo y al entender el significado detrás de la Pascua. ¿Verdad? Entonces esta celebración era simbolizando la Pascua, que fue un hecho que pasó realmente en el reino terrenal, cuando el Espíritu pasó de largo y no entró a las casas de los israelitas porque tenían un interés con sangre del pueblo. Bien. Ahora, imagina que eres un judío cristiano en el año 60 después de Cristo. Han pasado casi 30 años desde la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Cuando uno de tus hijos, confundido por lo que sucedía en la familia, se acerca y te pregunta, ¿por qué no celebramos la Pascua como nuestros parientes lo hacen? Entonces recuerdas las predicaciones de los apóstoles y le responden diciendo, hijo, el Cordero de la Pascua apunta a aquel evento del Éxodo, cuando Dios nos, por medio de un sacrificio de sustitución y la sangre puesta sobre los dinteles de las casas de los israelitas, les concedió vida. Ese Cordero era un símbolo que tenía un significado más profundo y elevado, el cual se cumplió en la persona y obra de Cristo. Juan el Bautista dijo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan capítulo 21, verso 29. El apóstol Pablo enseñó que Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Así que ya no hay necesidad de seguir practicando la Pascua. La realidad a la que apunta ese evento llegó a su realización en el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, esa celebración de Pascua era un símbolo que daba como señal cuál era nuestro verdadero Cordero y cuál era la verdadera Pascua que íbamos a celebrar, que ya se cumplió en Jesucristo. Pero sigue la pregunta, ¿qué es un símbolo? De lo que hemos hablado hasta ahora, el ejemplo que hemos puesto, ¿alguien me puede decir qué es un símbolo? Según entiende, usted sabe. Ese silencio simboliza confusión. Bueno, un símbolo lo tenemos como, o sea, una representación de algo, para saber qué significa eso. De esta forma que sea como la serpiente y la vara también, significa que el águila, más o menos. Amén, muchas gracias. Un símbolo es un objeto, persona, acontecimiento o cosas que apuntan a una verdad espiritual manifestada en un periodo particular de la historia de redención. Mientras tanto, pues eso es un símbolo. El símbolo es algo material que representa una verdad espiritual. Como dijimos anteriormente, nosotros no podemos con nuestra carne ver el mundo espiritual. Y la manera en cómo Dios nos lo hace ver es a través de los símbolos. El símbolo es una realidad física que representa una verdad espiritual. Es ese puente, es esa escalera que Jacob veía. Ahora vamos a hablar de un tipo, porque es una tipología. Mientras tanto, un tipo es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, particularmente en la persona y obra de Cristo. Ahora, un tipo es igual que el símbolo, pero apunta a una persona. Esa es la diferencia entre el símbolo y el tipo. El problema está en que las tipologías también son simbologías, pero no lo compliquemos más. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Ok. Físicamente, materialmente, lo que sucedió es que los hebreos cruzaron el Mar Rojo en seco. Pero Pablo está diciendo que ese cruce del Mar Rojo fue un bautizo. Y todos sabemos que un bautizo es un símbolo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Pablo está diciendo que esa verdad física, material, era un símbolo de algo espiritual. Es decir, hay cosas que hacemos aquí en la tierra que no solamente repercuten en lo material, también repercuten en lo espiritual. Y hay que tener cuidado con eso. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Un momento. El alimento no fue físico. Literalmente no cayó maná del cielo. Y literalmente no se lo comieron. Pablo está diciendo que fue un alimento espiritual. Ese alimento físico tuvo repercusiones en el mundo espiritual. Algo que pasó aquí en la tierra era símbolo de algo que realmente estaba pasando en el reino espiritual. Recordemos, lo espiritual es lo que le da forma a lo material, no al revés. Y la vía de comunicación es el símbolo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. ¿Cómo que de la roca? Una roca de verdad que Moisés le dio 2 golpes, que lo seguía, y la roca era Cristo. Yo compartí un poco de esto cuando hablamos del velo en la iglesia. Para algunos de los que están aquí, esto no es nuevo. Lo otro que va a venir sí, porque lo vamos a expandir todavía más. Pero en aquel entonces explicamos que la razón por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida es porque él se le dijo que le hablara la roca y la golpeó 2 veces. Y uno dijera, ¿cuál es el problema? Era una roca de las millones que había en el desierto. ¿Por qué golpear a esa roca le conllevó condenación a Moisés? Y es porque él no golpeó una roca, él golpeó a Cristo. Y la roca y la piedra. Exacto, para que se entienda mejor. Exacto. Exacto. Moisés no golpeó una roca. O sea, la golpeó, pero eso simbolizaba a Cristo. En el reino espiritual, él literalmente golpeó a Cristo. ¿Sí? Este fue el verso que les leímos. Y cuando dijeron a vuestros hijos, ¿qué es este rito? Ustedes le dirán, eso fue cuando pasó el ángel y no nos mató porque pusimos la sangre en los linternos. Entonces, miren que dice aquí, 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está explicando, o sea, para que está registrado en la Biblia, que nuestra Pascua es Cristo, que la Pascua que celebraban los hebreos en el Antiguo Testamento realmente era un símbolo de lo que había de venir, que era nuestra verdadera Pascua, que es Jesucristo. Ok, turno de ustedes. Vamos a ver cómo algunos acontecimientos que pasaron materialmente, físicamente en la Biblia, se traducen en el mundo espiritual. Por ejemplo, este caso sobre la serpiente de bronce alzada en el desierto. ¿Alguien se sabe la historia y me puede dar un pequeño resumen? ¿Arsenio? Bueno, cuando el pueblo comenzó a tener relaciones con el pecado de la idolatría, entrando el pecado a la persona y se estaba muriendo. Y Moisés le hablaba que no. ¿Pero por qué se estaba muriendo? Por el pecado que cometieron. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Los pecados. Sí. No me refiero. ¿Qué era lo que pasaba con su pecado? O sea, ¿qué consecuencia llevó su pecado a que se estaba muriendo? Lo llevó a la muerte. Porque la obediencia de él no le hacía caso a Moisés. Ajá. Entonces, cuando Moisés le habló a Dios, Sí. y él le dijo que construyeron una serpiente de bronce y que la pongan en el desierto, y que cuando ellos miraran a la serpiente, si alguno era mordido,
o estaba muy enfermo y miraba a la serpiente, iba a ser sanado. Entonces, ¿qué iba a hacer? Ok. ¿Leo? Seguimos que Dios envió serpientes para que explicaran a ellos. Las serpientes las estaban mordiendo y por eso estaban muriendo. Fue como un castigo de sus pecados. Ajá. Dios envió una serpiente de Ajá. que lo alzara y eliminara la serpiente. Ujú. Ok, bien. Sabemos que eso pasó físicamente. ¿Cuál fue la repercusión espiritual de eso? ¿Qué simboliza espiritualmente eso? ¿Abi? Ok. ¿Qué más? Cuando dejamos de ver como el pecado que nos está matando, miramos a Jesucristo, Él nos da salvación y nos hace como un O sea que Jesucristo es una serpiente. Entonces, quien engañó a Adán y Eva en el jardín de Edén fue Jesús. ¿Y qué es eso? ¿A quién fue que crucificaron en la cruz? Mire quién está ahí en la cruz. ¿Pero qué es lo que simboliza? Bueno, cuando nos engañaban con la serpiente en el huerto del Edén, y entonces ahí todos caímos en pecado por culpa de la serpiente. Entonces, por causa de Jesucristo, es que viene la salvación a cada uno de nosotros. Bien, vamos a buscar Juan. Vamos a buscar a Juan. Capítulo 3, versos 12 hasta el 14. Y dice, Juan 3, 12 al 14. Que eso es Jesús hablando con Nicodemo. Que Nicodemo tampoco entendía eso, realmente. Y dice así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mira, y dice el por qué. 14, 12 al 15. Y mire por qué. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, afortunadamente con este símbolo, no tenemos que, o sea, la Biblia lo dice, lo interpreta. Dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, como se levantó, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el caso de Moisés, cuando los israelitas estaban mordidos por la serpiente, lo único que tenían que hacer era mirar la cruz, mirar su pecado, que simboliza la serpiente, y tener fe que el pecado crucificado en la cruz lo sana. Eso era todo lo que tenían que hacer los israelitas. Era una cuestión de fe. Tener fe de que el pecado nuestro fue crucificado en la cruz y que si creemos eso, somos sanados del pecado. No era un antídoto, no era algo que se bebía, no era un doctor que iba y los... No. Ustedes tenían que mirar la cruz y creer y tener fe. Y ese es el significado espiritual. Cuando ellos hacían eso aquí en la tierra, sucedía algo en el reino espiritual. Y por eso eran sanados. Eso es la función del símbolo. Alguien busque Juan, bueno, estamos aquí en Juan, capítulo 3, versos 3 al 4. Sí. 3, del 3 al 4. Ajá. Yo Jesús, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vida de su madre nacer? Una pregunta válida. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo es eso posible? Y Nicodemo, que era maestro de la ley, no entendía eso. No lo entendía. Pero sabemos que Jesús está hablando de manera simbólica. Porque más adelante le dice, mira que te estoy explicando cosas terrenales y tú no lo entiendes. Imagínate cómo te explico las celestiales. Ahora, alguien busque Romanos capítulo 6, verso 4.
capítulo 6, verso 4. Ujú. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos y nació del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, en el bautismo somos sepultados al viejo hombre y luego somos resucitados juntamente con Jesús como nuevo hombre. ¿No es eso nacer de nuevo? Ahora, ese nacimiento de nuevo tiene como símbolo el bautismo, ¿verdad? Que dijimos ahorita que el bautismo es un símbolo. Cuando estás debajo del agua, simboliza que estás muerto, y cuando vuelven y te sacan del agua, significa que estás resucitado junto con Cristo. El asunto es que para que esto funcione, ambas cosas deben suceder. Debe sucederlo en el reino celestial y debe suceder en el reino terrenal. Imagínense que usted solamente lo bauticen, bueno, como un símbolo, abajo, arriba, pero no hay un cambio en actitud en su corazón. No funciona el símbolo porque tienen que ser las dos cosas. Debe haber una repercusión en la tierra, su comportamiento, más la repercusión en el espíritu. De hecho es al revés, porque es el espíritu que nos hace, que nos mueve, que nos da vida. Así mismo, de lo mucho que no se da ahora. Sí. Ok. Habiendo explicado lo que es simbología y tipología, y creo que se entendió, vamos a hablar acerca de algo que yo le puse como nombre el Espíritu de Dios. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento, uno puede darse cuenta de que había un espíritu que estaba constantemente tratando de encarnar, de manifestarse aquí en el reino terrenal. Y uno lo ve por mucha simbología y mucha tipología que tenemos en el Antiguo Testamento, de que ese espíritu estaba empeñado en que quería encarnar, quería venir a la tierra. Pero ciertas condiciones debían darse para que él pudiera hacerse carne. Vamos a decir el Espíritu de Dios, pero pudo haber sido cualquier otro término. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no importa. Miren aquí, obviamente estoy hablando de Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Miren aquí, según la carne, Jesús tiene una genealogía. Recuerden que en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, Jehová Dios dice que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es decir, que el Mesías iba a venir a través del linaje de Eva. Y la serpiente, que significa el pecado, es otra simiente, ¿verdad? Es otro espíritu. Y ahí lo vemos. En Lucas capítulo 3, versos 23 al 38, aparece la genealogía de Jesús desde José hasta Adán. Todo el camino hasta allá. Dice que fue hijo de José. O sea, ahí no están todos los descendientes. Simplemente saqué los que más se destacan para que veamos. Hijo de Amós. ¿Ustedes saben quién es Amós? ¿Quién es Amós? Amós era un profeta. Y hay un libro en la Biblia. Sí, pobrecito Amós. Son de los profetas que no todo el mundo ha tenido el placer de conocer. Ajá. Hijo de Nahum, otro profeta. Hijo de Zorobabel, hijo de Natán. ¿Se acuerdan de Natán? Que era otro profeta. Ajá. No. Hijo de David. Recuerden que la profecía decía que Jesús iba a ser hijo de David, de la simiente, de la ascendencia de David. Ajá. Ajá. Y David era hijo de Booz. ¿Quiénes han leído la historia de Noemí? No. Sí, lo que pasa es que yo me estoy volando ciertos personajes, ¿verdad? Para los que más se destacan. Hijo de Booz. ¿Han leído la historia de Noemí, verdad? Ah, sí, Booz era el marido de Noemí. Que por cierto, Noemí no era israelita. Ruth. Sí, es verdad. Gracias. Hijo de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Hijo de Isaac, hijo de Jacob, ¿verdad? ¿Qué cosa es la vida? Jacob es una tipología de Dios, Jehová, y José es una tipología
de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jacob tenía un hijo favorito. ¿Y Dios no tiene un hijo favorito? ¿Cuál es ese? Y Jacob no tenía a... ¿Quién es el hijo favorito de Jacob? José. Pero no era porque era más bonito, solamente, aunque sí. O sea, no era porque era más joven, solamente. No era porque era hijo de la mujer que él amaba. Es porque también el comportamiento de José ameritaba que sea favorito. Que es lo mismo que pasa con Jehová Dios y Jesucristo. Hijo de Isaac. Lo conocemos, ¿verdad? Hijo de Abraham, el padre de la fe. Fíjense que Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Ismael, y otro fue Isaac. El de la promesa era Isaac, no Ismael. Y mire cómo se ve reflejado en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Ismael vino a la tierra por voluntad de varón. Abraham quiso tenerlo. Y pudo tenerlo y lo tuvo. Pero Isaac, no había manera de que Isaac naciera si no fuera por fe. No había forma humana. Por eso Abraham es el padre de... Es lo mismo decir que es padre de Isaac. Es lo mismo. Y los hijos de Abraham son los hijos de la... Por lo tanto, no son hijos de Abraham los que lo son por fuera, sino los que lo son por dentro. El que tiene fe es hijo de Abraham. Bien, entonces, hijo de Noé. También, que dice la Biblia que él era justo y dio gracia delante de Dios. Hijo de Matusalén, que fue el hombre que más tiempo vivió. Hijo de Enoch. Conocemos a Enoch, andó con Dios y Dios se lo llevó. Hijo de Set. Recuerden que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Tuvieron a Caín y Abel, pero Caín mató a Abel. Entonces tuvieron un tercer hijo. Esta es la genealogía de Jesús. Hijo de Adán, hijo de Dios. Imagínense, por ejemplo, que Adán y Eva solamente hubiesen tenido a Caín y Abel. Caín mata a Abel, ya Jesús no nace. Tuvieron que tener otro hijo para que se pueda cumplir la profecía. Entonces, cada una de estas personas que están ahí tienen un papel importante en la historia, que la llevaron, hicieron que la historia se diera de tal manera que se dieran todas las condiciones para que Jesús naciera. ¿Por qué? Porque había un espíritu que estaba guiando la historia, estaba guiando a esas personas, estaba guiando a esas naciones, para que se dieran las condiciones para que Jesús naciera. Adán representa el nuevo hombre, porque la Biblia simboliza a Jesús como el segundo Adán, ¿verdad? Melquisedec, rey y sacerdote eterno, que dice Hebreos que Jesús es sacerdote por vía de, no por la de Leví. Isaac, hijo ofrecido, el sacrificio. José, humillado y exaltado cuando lo vendieron como esclavo. Moisés, que liberta a su pueblo de esclavitud, y es el Cordero de la Pascua, que hablamos anteriormente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, cuando se dieron todas las condiciones, ese Espíritu encarnó en Jesucristo. Y eso no fue accidental. El Espíritu estaba obrando en la historia con la humanidad de manera de que eso se diera. Recuerden, el Espíritu es lo que da forma a la materia. Sin Espíritu, todo esto está muerto. Hay un libro muy interesante, se llama Persona de Interés, lo escribió Warner Wallace, en el cual él recopila, él explica por qué era necesario que Jesús naciera en el tiempo que nació. Y él recopila todas las mitologías de deidades que buscaban encarnarse. Y hizo este cuadro. No se ve, lastimosamente no se ve muy bien, pero él buscó todas las deidades y buscó las profecías. Que iba a ser nacido de virgen, que iba a ser libertador de su pueblo, que iba a bajar del cielo y iba a volver, que iba a resucitar de los muertos, que iba a dar libertad, que iba a dar juicio, vida eterna y demás. Algunas deidades tenían algunas de esas cualidades, otras no, y Jesús era el único que las cumplía todas. Es decir, tanto dentro, dentro del pueblo de Israel, como fuera del pueblo de Israel, el Espíritu estaba operando.
para que nos nazca. Ahí está. Y no solamente con referente a deidades, también con acontecimientos proféticos, porque las deidades tenían también ciertas profecías. Y él hizo este cuadro que mencionaba la profecía de todas las deidades y el punto en común, en el cual se juntaba el nacimiento de esa deidad, se juntaba los aspectos culturales que debían darse lugar y también los aspectos espirituales. Y ahí nació Jesús. Es decir, este espíritu estaba operando para que el nacimiento de Jesús saliera. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La razón por la cual yo pongo este verso aquí es porque dirá, varón, esto todo está en la Biblia, esos son dioses paganos. Y aquí Pablo está diciendo, todo el mundo, toda raza, toda nación, toda cultura conoce a Dios. Que no lo expresen el mismo lenguaje que nosotros, que tenemos la Biblia, eso es verdad. Pero que de todos modos, la ley de Dios está en sus corazones, de todos los seres humanos, así es. Lo intentaron explicar de una manera, la Biblia lo aclara, por eso dice en la Biblia que Jesús, Él es la luz del mundo. Ahora todo está. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y mire que él le está diciendo, Pablo está diciendo, que a quienes no se les han dado la ley, cumplen la ley. O sea, es el mismo espíritu que está redarguyendo y cometiendo el pecado en todo el mundo. Es el mismo. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Corazón, conciencia, razonamiento. Y es el mismo espíritu que pone esas mismas leyes de decir qué es bueno y qué es malo. Sí. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ya ahí le puso ¿cómo dice? Cuando tiene un pastel, uno le pone la cereza ya. Es conforme a mi evangelio, dice Pablo, que ellos van a ser juzgados. No fue Buda que habló con él. No fue Alá que trató en sus corazones y le dijo que era bueno y que era malo. No. Fue Jesucristo. Muy bien, entonces. Preguntas hasta ahora, antes de pasar a preguntas, dudas, inquietudes. Yo estaba pensando en que ¿será que hace falta que aparezca alguien que explique así tan claro a la religión católica? Ellos tienen muy seguro que María, Jesús de naturaleza hijo de María, porque él no vino de antes de principio. Entonces, yo diría que por eso ellos están tan engañados, porque los que le explican la doctrina, ellos le inculcan a que ellos obligatoriamente tengan a María en el primer lugar, porque es la madre de Dios. Porque si el que no quiere a esa madre, no va a querer a Dios. Tienen a María por encima de Jesucristo, lo cual es totalmente una herejía. Sí. Ahora, miren esto, para ilustrarlo un poco mejor. Aquí en el país tenemos un concepto, una palabra, que es chopo. ¿Saben lo que es un chopo, verdad? Oh, está bien. Guau, guau, guau.
Tampoco. No. Mucha gente quiere ver cómo sobresalir con otra cosa. Ajá. Pero no, en vez de sobresalir, lo que se ve es fuego. ¿Qué tiene que ver bien? Mire, ok, este es un mejor ejemplo. Este es un buen ejemplo. Ok, un popi. ¿Cuáles son los popis? ¿Cómo se comportan? Ajá, pero todos los popis entre ellos se comportan. Exacto. Cuando usted ve eso, de que un grupo significativo de personas, todos se comportan iguales, todos hablan igual, tienen gustos similares y hacen ciertas actividades que son comunes entre ellos, usted puede decir que hay un espíritu en el reino celestial, ¿verdad? En el reino espiritual, que está moviendo a esa persona. Y como es el mismo espíritu, usted tiene la misma experiencia con uno y con otro, porque se discutió. Eso pasa para mal, como también pasa para bien. Si todos tenemos el Espíritu Santo, todos vamos a actuar con el mismo Espíritu. Es decir, todos vamos a actuar como Jesús actúa. Y el que no actúa como Jesús actúa, significa entonces, más o menos se comprende, ¿verdad? Más o menos, sí se entiende. Ajá. Esa es una manera en la cual uno puede más o menos percibir en qué espíritu anda cierta persona. Porque usted lo ve en una persona y lo ve también en otra persona. Y dice, wow, pero es como que sería en toda una fábrica. Lo mismo vocabulario, la misma forma de hablar, la misma forma de comportarse, el mismo corte de pelo, el mismo caminar. Saliendo de una fábrica, es porque es un mismo espíritu que los está moviendo igual. No sé, quizás podría hablar de eso ahora, pero así como el espíritu de Jesús, que al principio estaba como intentando pasar de lo espiritual a lo material, seguro fue así mismo con el espíritu de Satán. Sí, justamente, exactamente. Sí, porque Génesis capítulo 3 habla acerca de la simiente de Eva y de la simiente de la serpiente también quiere. Y lo ha intentado varias veces en la historia. Y Jesús le ha deshecho los planes. Y la serpiente ha tratado de evitar de que el Espíritu de Dios se encarnara en Jesucristo. Y no pudo. Ajá. Vamos a hablar de eso, vamos a tocar ese tema ahorita. Sí. Bien. ¿Alguien sabe qué es eso? La Torre de Babel. Sí, la historia aparece en Génesis capítulo 11. Sabemos la historia de la torre, ¿verdad? Que dice que hubo un rey que surgió, que fue el primer gran hombre, ¿verdad? El primer hombre como poderoso. Dijo, vamos a juntarnos y vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y me vamos a sentar en el trono y vamos a ser como Dios. Recordemos, hay que traducir lo terrenal a lo espiritual. Debemos hacer esa traducción. ¿Qué significa esto? Una torre que llegue hasta el cielo. Eso significa que todo debe estar mirando hacia esa torre. Todo se concentra hacia él. Y eso es lo que es una concentración de poder y de voluntad. Y eso se ve más claro cuando dicen que todos hablaban una sola lengua. ¿Qué significa que todos hablaban una sola lengua? Eso significa, por ejemplo, que si Nimrod, que era el rey en ese caso, decía, una mujer es esto, todo dice así y eso es una mujer. No hay disensión. Y eso es tirano. Y lo tercero, en uno de los mandatos que dio Jehová en Génesis era fructificar y multiplicaos y esparcir la tierra y llenar la tierra. Ellos no estaban haciendo eso. Estaban todos concentrándose en una misma ciudad, contrario a lo que Dios había mandado. Y esto es importante, porque cuando Dios habla acerca de eso, de que llenar la tierra,
lo que debemos interpretar es que no podemos concentrar el poder en un solo punto. Por eso debemos llenar la tierra. Y lo que estaba haciendo Nimrod es todo lo contrario, concentrando todo el poder en un solo punto y haciéndose él como Dios. Entonces, ese es el espíritu del anticristo. Y así es como lo opera. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Tenía fama el Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel. Él fue el que fundó Babel. Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinai. De esta tierra salió Asiria, salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Todos conocen a Nínive, ¿verdad? Y conocemos que Nínive también era una ciudad perversa y fue fundada por este señor que está aquí, que es Nínive. Fundó Babel, hizo la torre de Babel, también fundó Nínive. Y Asiria también aparece en la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de cómo el anticristo también puso encarnación. Y ya más o menos vamos viendo un patrón. Una de las cosas que hace el anticristo es concentrar todo el poder en un solo punto. Y otra de las cosas que hace es que se hace pasar por Dios, se hace llamar Dios, quiere sustituir a Dios. Y otro punto es que no hay disensión, es decir, es que es lo que simboliza hablar una misma lengua. Es decir, no hay consenso, no hay disensión, no hay conversación, es lo que yo digo, que dicta Dios. Entonces, Nimrod, rebelión contra Dios, centralización de poder y sustitución de autoridad divina. Eso es lo que representa Nimrod. Vamos a ver cómo este patrón se repite con varios imperios y varios personajes en la historia, que aparecen en la Biblia y fuera de la Biblia también. Egipto, por ejemplo. ¿Quién me puede decir quién me puede identificar el espíritu del anticristo en Egipto? A ver. Ajá, ¿por qué? Porque él decía que era descendiente de Dios del sol. Ajá. Se decía que bueno, sí, el Dios que yo tenía, que si no me equivoco era Ra, el principal, no fue Dios. Encarnaba entonces lo que era el rey de Egipto, de los reyes. Ajá, exactamente. Alguien busque Éxodo capítulo 5, verso 2. Éxodo 5. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ah, pues él es más que Dios, él es más que Jehová entonces. ¿Verdad que sí? Él era más que Jehová. Ahí vemos. Él es... Yo no conozco a Jehová, y tampoco dejaré ir a Israel. A ver. Ya ahí podemos percibir, ¿verdad? El espíritu del anticristo. No reconoce la autoridad de Dios y oprime a su pueblo. Y además, Faraón, aparte de tener todo el poder político, también tenía el poder religioso, porque él era descendiente directo, encarnación de los dioses. Y eso le daba el derecho de gobernar sobre todos. El espíritu del anticristo. Dijeron que el faraón tenía, tú sabes, esas dos cosas así, y debía quedarse así porque él creía que era el que levantaba el sol y también era el que hacía que el sol se ocultara y entonces debía quedarse así. Wow. Sí. Sí. Babilonia. Creo que es evidente, ¿verdad? Que Babilonia también hace referencia a lo que es el anticristo. Vamos a ir a Daniel capítulo 4, versos 1 al 18. Yo lo voy a leer. Dice así:
Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Tu reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y divinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi casa. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿A qué le recuerda eso? Más para atrás. La torre que... ¿Cuál torre? La torre de Babel. Exacto, es el mismo espíritu. Y fíjense que aquí Nabucodonosor no está hablando de que literalmente, materialmente, había un árbol que llegaba al cielo. Es un símbolo. ¿Y qué simboliza eso? Su orgullo, su poderío, su imperio. Es ese árbol que llega hasta el cielo. Por eso es que interpretamos que la torre de Babel era el símbolo de poder concentrado en un solo punto. Es el mismo símbolo. Está pasando exactamente lo mismo en el reino espiritual. Y en el reino terrenal se manifiesta como este poder autoritativo que quiere dominar el mundo entero. Y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Es decir, este espíritu, el anticristo, quería encarnarse en Nabucodonosor y Jehová Dios. Así como también quería encarnarse en Nimrod y Jehová. Y ese espíritu intenta una y otra vez encarnarse. Y lo vemos en la Biblia con varios ejemplos, y también lo vemos en historias. Y cuando vemos los patrones, dices: oh, ese es el espíritu que está operando detrás de eso. Ya, como dicen aquí, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. ¿Alguien puede leer la interpretación de esto, del verso 19 al 27?
de Daniel. Oh. Capítulo 4, versos 19 al 27. Me mandaron a tocar la campana. Usted mismo tiene que acusarlo de una vez. Les había dicho que hoy no vamos a hablar de tecnología. Hoy estamos sentando las bases para la segunda mitad del día de mañana y para el tercer día. Amén. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombros, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Pregunta. Amén. Ahí.